Continuamos con nuestra presentación de predicados extralógicos y la inspección de estructuras en Prolog. En nuestro último encuentro habíamos visto el predicado de inspección de estructuras llamado UNIV, que nos permite convertir listas en átomos y átomos en listas. Y un ejemplo interesante, ilustrativo y que nos muestra, bueno, el poder que tiene esta cuestión es un procedimiento que nos permite calcular las derivadas simbólicas de funciones. ¿Sí? Acá en el apunte tienen una parte más o menos esquemática, pero después para quienes estén interesados, yo les puedo compartir el código completo, que en realidad tampoco tiene muchas más cosas de lo que vamos a ejecutar ahora. Entonces, básicamente tenemos esta primera regla que es la derivada respecto de x, de la función x, donde prestemos atención que x es una variable, o sea, yo después voy a poder derivar respecto de pp, la función pp al cuadrado, por ejemplo, si es lo que quiero. Bueno, la derivada de x respecto de x es 1, la derivada respecto de x de t es 0, siempre y cuando t sea un número. Y después empiezo con todas las reglas relacionadas con la derivación que conozco, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, la derivada de una constante por una función, si c es una constante, es simplemente la derivada de la función. La derivada de x elevado a la n es x es n por x a la m, donde m is n-1 siempre y cuando n sea un número. Bueno, la derivada de las funciones trigonométricas, pusimos solamente 2, pero después ustedes pueden poner todas las otras que estén en su tabla de Sadowski. La derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas, la derivada de la resta, la derivada del producto, ya saben que tienen que utilizar la regla de la cadena, o sea, la derivada del producto de dos funciones es la derivada de la segunda por la primera más la derivada de la primera por la segunda. Y finalmente, cuando tenemos funciones compuestas, o sea, la derivada de f de g de x. La derivada de f de g de x respecto de x es el producto de la derivada de f respecto de g por la derivada de g respecto de x. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como fg es una función compuesta, y yo sé que es una función compuesta porque no salió el segundo argumento de mi llamada aderi, no salió ni por la trigonométrica, ni por la potencia, ni por la suma, ni por la resta, ni por el producto, ninguna de esas. La única posibilidad que me queda por explorar es que sea una función compuesta. Si es una función compuesta, entonces será f de g de x. Y si yo a f de g de x le hago el univ, me va a quedar f en el funtor y g de x en el segundo elemento de la lista. Entonces hago la derivada recursivamente de g respecto de fg, perdón, de fg respecto de g, y ese va a ser el primero de los que tengo que multiplicar acá. Y la derivada de g respecto de x será de g y será el segundo por el cual tengo que multiplicar acá. Bueno, nos preguntamos, todo esto es muy lindo, pero ¿funcionará? Entonces, este código en .pl es el que tenemos acá y lo sometemos a algunas pruebas a ver qué es lo que pasa. Entonces le pregunto cómo es la deri. Para que no quede, bueno, para que quede claro vamos a usar x, pero es x minúsculo, o sea, podemos hacerlo con z, ¿sí? La derivada respecto de z es d mayúscula y me dice es 1. Y la derivada respecto de z, de por ejemplo z al cubo, me dice es 2 por z al cuadrado. Sí, ahí estoy saliendo por los casos bases, o sea, no hay ninguna sorpresa en que yo le diga acá coseno de z y me diga es menos el seno de z. Son todas sustituciones de variables por términos
ninguna de estas debería sorprenderme demasiado. Ahora, lo que sí es interesante cuando le digo, por ejemplo, la derivada respecto de z de coseno de z al cuadrado, entonces ahí me dice que es menos el seno de z al cuadrado por 2 por z a la 1. Con lo cual observamos que está trabajando bien, está haciendo lo que le estoy pidiendo, pero bueno, por ejemplo acá en este punto no se da cuenta que z a la 1 es igual a z y no me hace una simplificación. Tal vez le estoy pidiendo demasiado, pero bueno, es interesante. Y el tema de la simplificación de términos, yo me puedo encontrar con eso si ahora le doy, por ejemplo, en vez de coseno z al cuadrado, le digo que me haga, estoy pensando, ¿no es cierto? Por ejemplo, z al cubo, por ejemplo, por z al cuadrado, por ejemplo. Entonces, ahí me va a dar algo que es bastante más complejo, 3z al cuadrado por z al cuadrado más z al cubo por 2 por z a la 1. Seguramente si yo reviso ese polinomio voy a poder encontrar una manera más simplificada donde agrupo los términos que tienen el mismo exponente y ese tipo de cuestiones. Eso ya requiere una vueltita de tuerca de reconocimiento de patrones, ¿sí? Darme cuenta cuando yo puedo agrupar varios términos en un único término y cómo encontrar el término más simple, el más canónico, el que más le gusta a los humanos. Pero bueno, básicamente podríamos decir que el resultado fue adecuado, como para primera experiencia haciendo un derivador simbólico. Tenemos para divertirnos. Y bueno, ustedes ahora pueden hacer esto, pueden copiar el código que está acá o me piden el código fuente que les acabo de mostrar, lo usan bajo su propio riesgo y después le pueden mostrar a sus seres queridos, wow, estoy haciendo esto y bueno, obviamente que es algo que es copado y tiene cierto vuelo conceptual que hasta ahora no era tan frecuente en algunas otras cuestiones de la carrera. Bueno, como ejercicio, ver cómo hacer la función factorial o cómo hacer el exponente, unión de conjuntos, hay toda una serie de cosas que queremos hacer. Nos detenemos un poquitito en lo que es el modelo computacional de Prolog, o sea, tratar de tender puentes entre lo que es la computación declarativa, que es lo que nos está haciendo esto, y lo que nosotros venimos conociendo de la programación imperativa. Entonces, uno puede pensar en que hay una cierta semejanza entre un predicado A de una lista de parámetros, solo si una conjunción de llamadas a otros predicados. A de x1 a xn, solo si B1 de sus parámetros, B2 de sus parámetros. Entonces uno podría llegar a pensar que esto tiene cierta similitud con una programación estructurada al estilo como esta, ¿no es cierto? O sea, procedure A, ejecuto B1, ejecuto B2, ejecuto BK. Pero esto es relativamente superficial. Ahora vamos a ver cosas respecto del sistema de tipos y luego con respecto a lo que es el control. Bueno, con respecto al sistema de tipos, ya dijimos, el referenciamiento de las variables es local a cada cláusula, tal cual nos pasaba en el encuentro pasado con las consultas. Una vez que la llamada a cada uno de los objetivos terminó, el binding, o sea, la sustitución de variables por términos, se destruye y por lo tanto las variables quedan libres de nuevo. Segunda diferencia, las reglas de alcance. Las reglas de alcance son dinámicas, o sea, no tengo un alcance estático como tengo en la programación imperativa. Con esto lo que quiero decir es, yo me voy a dar cuenta cuando una variable se sustituye por un término solamente en el momento en el que el predicado sea invocado. Tercera cuestión, el pasaje de parámetros no es ni por valor ni por referencia, sino por copia. El pasaje por copia básicamente es la sustitución de una variable por un término y en ese término pueden haber
a su vez variables que se sustituyen a su vez por términos, y como ya vimos puede haber el pasaje de información del parámetro formal con el parámetro actual de diferentes maneras, diferentes modos, ¿sí? A veces el parámetro actual le transfiere información al parámetro formal, a veces es a la inversa, a veces hay una circulación, hay veces que el predicado está definido tal de que uno de los parámetros formales le transfiere información a un parámetro actual, el cual le transfiere información a otro parámetro actual, y este último le transfiere información a otro de los parámetros formales. O sea, hablar de parámetro formal y actual es en realidad diferente. Acá es hablar de el parámetro de llamada y el parámetro llamador, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, Prolog es un sistema, es un lenguaje de programación libre de tipos, ¿sí? Type free, ¿sí? Libre de tipos, no sé si es la mejor traducción de type free. Básicamente, lo que queremos decir es no tenemos tipos, o bien tenemos un único tipo de dato que es el término, y por lo tanto cualquier cosa que sea sustituido por un término me funciona. O sea, tenemos un nivel de polimorfismo extremo, por decirlo de alguna manera. Con respecto a lo que es control, también tenemos diferencias muy grandes respecto de nuestra forma de interpretar el modelo de ejecución. La primera, bueno, ya lo dijimos, no tenemos que especificar el modo de acceso, o sea, cuál es el llamador y cuál es el llamada, cuál es el parámetro de entrada y cuál es el parámetro de salida. Luego, en el modelo imperativo que nosotros tenemos, si por ejemplo alguno de estos B falla, fracasa, no da resultado, entonces el procedimiento fracasa, ¿sí? O sea que básicamente si yo no puedo ejecutar B2 o hay un error o algo por el estilo, me tengo que meter con el tema de los exception handlers, ver de qué manera manejarlo o hacer todo esto con try catch, con algún mecanismo de esos, mientras que en el caso de Prolog, si alguno de los subprogramas falla, si alguno de los subobjetivos falla, entonces lo que ocurre es hay un backtracking, o sea, hay un retry al procedimiento anterior hasta agotar las posibilidades. O sea, básicamente lo que queremos decir es, si por ejemplo B sub 2 no me da true, me da falso, porque las sustituciones de variables por términos no le permiten progresar, entonces se reintenta B sub 1 utilizando otras posibles sustituciones de variables por término. Cuando B sub 1 y B sub 2 se ponen de acuerdo, van a B sub 3 y B sub 3 intenta, y si B sub 3 fracasa, le pide a B sub 2 que reintente, y si B sub 2 fracasa, le pide a B sub 1 que reintente, y si B sub 1 fracasa, entonces recién ahí el predicado llamado es el que fracasa. O sea, hay un mecanismo totalmente diferente. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos el trazador, o sea, cuando veamos eso que veíamos recién cuando yo generaba algo que el intérprete no puede manejar y me dice se generó una excepción o algo por el estilo, ahí vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, y una tercera y no por ello menor diferencia, probablemente una de las diferencias más importantes, está relacionada con el mecanismo de pasaje de parámetros, que en realidad es la unificación, que no es solamente pasaje de parámetros, sino que hace asignación, hace condicionales. ¿Cómo es que hace condicionales? O sea, ¿en qué momento vimos un if o algo por el estilo? Bueno, voy un poquitito para atrás y me voy a la transparencia, por ejemplo, del quicksort, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un condicional con respecto a, en partición o en quicksort, con respecto al segundo parámetro, ¿sí? Si el segundo parámetro unifica con la lista vacía, entonces ejecuto esta partición. Si el segundo parámetro unifica con una lista no vacía, entonces ejecuto este o este que está acá. No puse nunca el if. No tengo if, segundo parámetro es igual a una lista vacía, entonces o grandes y o chicos es igual a vacía, ¿sí? Es simplemente la unificación
la que está guiando la selección de cuál es la regla de la partición que tengo que ejecutar. O sea, básicamente estoy haciendo algo bastante más elaborado que un pasaje de parámetros. Además de condicionales, tenemos modos de acceso, porque en forma dinámica, o sea, en forma estática, el predicado no dice en qué momento, cuando yo lo voy a llamar, voy a tener términos constantes, términos tierra o variables. Eso se decide en forma dinámica, o sea, en el momento en el que el predicado es invocado. Entonces ahí es que se determina el modo de acceso. El predicado sabe que si en el primer parámetro tiene variable y en el segundo tiene constante, tiene que ejecutarse de una manera. Caso contrario, se tiene que ejecutar de otra. Eso lo hace gracias a la unificación. Bueno, nos da constructoras y selectoras. ¿En qué momento apliqué una constructora o en qué momento apliqué una selectora? Bueno, volvemos a nuestro a nuestro quicksort. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, hemos aplicado una selectora acá porque seleccionamos el primer elemento y luego usamos ese elemento junto con una constructora para agregar ese elemento a una lista que se va a computar recursivamente. ¿Sí? O sea, estamos sacando elementos de un lado y llevándolos al otro, usando la selectora para sacar el primero de la lista y usar la constructora para agregarlo al primero de la lista. Claro, yo miro esto y digo lista que tiene a B, y acá digo lista que tiene a C. Pero en mi modelo mental yo sé que la información circula del segundo parámetro al tercer parámetro. Por lo tanto, yo sé que este elemento, el primero de la lista del segundo parámetro, se va a copiar o se va a construir en el primero del tercer parámetro, que es la lista de los O grandes en este caso. Y más cosas, no lo vamos a ver ahora, pero cuando veamos metaprogramación vamos a ver que unificación nos permite transformar datos en programas y viceversa. Bueno, una cosa que es muy interesante es yo puedo factorizar y reutilizar procedimientos de una manera más adecuada y por lo tanto eso me da una lectura que es más independiente del contexto. Fíjense, yo puedo tener un procedimiento A que recibe un entero X. Ese procedimiento ejecuta el procedimiento B. Si X es igual a 0, ejecuta el procedimiento C. Caso contrario, ejecuta el procedimiento D. Y finalmente ejecuta el procedimiento E. Luego, yo a esto lo puedo transformar en un programa lógico donde ejecuto el procedimiento B, luego ejecuto el procedimiento CD de X, donde CD de 0 ejecuta C y CD de X, que sería el caso contrario, ejecuta D. Y finalmente E. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es CD me está abstrayendo un procedimiento que yo acá muy difícilmente lo pueda sacar de acá adentro por el tema de cómo están declaradas las variables. Básicamente porque X acá es algo que está definido acá arriba, entonces este trozo de código yo no lo puedo sacar afuera del procedimiento A porque la variable X me queda indefinida. Mientras que en este caso yo al CD de 0 y de X lo puedo tirar en cualquier parte de cualquier código en Prolog y el código va a funcionar perfectamente igual. Bueno, hay casos importantes para tener en cuenta. Ya dijimos este ejemplo, una cláusula que es trivialmente válida en la lógica genera una ejecución infinita, o cosas que son a veces irritantes, como por ejemplo hermano de XY es hermano de IX, ¿sí? Cuando tengo una clausura recursiva que es inadecuada. Sí, básicamente yo me tengo que dar cuenta que esto se va a empezar a llamar a sí mismo intercambiando los parámetros en forma infinita. La definición de predicados recursivos a izquierda, o sea, por ejemplo, con una variable en el lugar de la lista en vez de en el lugar del parámetro, o también cuando yo quiero unificar a través de una lista variable con una lista constante y que el resultado sea una lista variable. Sí, puedo tener circularidad
indirecta entre relaciones, o sea, defino a la relación hijo como la relación padre a la inversa y luego a la relación padre como la relación hijo a la inversa. Entonces, estas dos van a generar una recursión mutua donde a su vez van a intercambiar los parámetros y la cosa no va a terminar nunca. Bueno, tengo todo ese tipo de cosas. Después vamos a ver cómo detectarlas y cómo controlarlas. Bueno, una cosa importante tener en cuenta es que el significado de un programa me puede cambiar cuando yo cambio los objetivos dentro de una cláusula o cuando cambio las cláusulas adentro de un predicado. Eso no debería modificar el significado declarativo del programa, básicamente porque mientras una cláusula de un predicado sea verdadera, el predicado es éxito, no importa en el orden que aparezca, mientras un átomo sea falso en un objetivo, el objetivo falso no importa el orden en el que aparezca. ¿Sí? Pero lamentablemente eso no es así cuando tenemos recursión. Si yo tengo una clausura recursiva mal expresada, o sea, hago la llamada recursiva con una variable no instanciada, eso es sinónimo de loop infinito. Básicamente, yo lo que tengo que hacer, como siempre pasa en la recursión, es tengo que tener el caso base primero y luego tengo que tratar de poner algo que yo conozca antes de algo que yo no conozca. O sea, básicamente lo que tengo que tratar de hacer es evitar que la llamada recursiva sea lo primero que ocurra y que al mismo tiempo la llamada recursiva ocurra sobre una variable que hasta ese momento no está instanciada. Bueno, dejaríamos, dejaríamos acá y luego vemos lo que sigue, que es importante y no quiero que la clase se haga larga. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro.